Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por acompañarnos. Los ojos del mundo concentran su atención en Buenos Aires, la capital argentina, en donde comenzó la cumbre del G20, el principal foro internacional para la discusión de temas económicos, financieros y también políticos. En esta ocasión está opacado por las coyunturas que hay a nivel internacional, como por ejemplo la tensión en la península de Crimea, la tensión que hay entre Ucrania y Rusia por ese territorio, la tensión comercial entre Estados Unidos y China, la guerra de Siria, la guerra de Yemen, el caso del periodista de Arabia Saudita Jamal Khashoggi y el aumento del nacionalismo y de otros temas que va a haber allí en el G20. Los principales economías del mundo son los que forman este grupo de 20 naciones. Están atravesando algunos de ellos momentos turbulentos con sus economías, como es el caso de Argentina, también Italia y también el Reino Unido, por estar a puertas de su retiro de la Unión Europea, que todavía está siendo negociado con Bruselas. Comienzo por ponerlos en contexto. ¿Cuáles son esos 20 países que hacen parte de ese selecto grupo a nivel internacional? Vamos a comenzar con el continente americano. Este está compuesto por países como Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México. En el resto del mundo tenemos a la Unión Europea como bloque, que está compuesto por 27 países, pero también están países como Alemania, Francia e Italia, que están allí presentes, pero también son parte de la Unión Europea. También hacen parte Arabia Saudita, el Reino Unido, Sudáfrica, Turquía, Australia, China, la República de Corea, conocida como Corea del Sur, India, Indonesia, Japón y Rusia. España es un país que es invitado permanente en las reuniones del G20 y el país anfitrión, que es en este caso Argentina, invitó a 2 estados más, invitó a Chile y al Reino de los Países Bajos, que son países que son economías destacadas, economías en crecimiento, y las decisiones que toman allí tienen impacto global. ¿Qué tienen estas economías juntas y por qué es representativo estar en este grupo de naciones en términos económicos o de economías grandes? Pues necesariamente tenemos que mirar la información que tenemos sobre este grupo del G20. Esto representa el 85% del Producto Bruto Global, 66% de la población mundial, representa estos 20 países, 65% del gobierno del comercio internacional y el 80% de las inversiones globales. La agenda, como es de esperarse, está repleta de encuentros entre los representantes de los gobiernos y sus delegaciones, reuniones bilaterales. También el país anfitrión, es decir, Argentina, el presidente de este país, Mauricio Macri, tendrá encuentros con varios de los mandatarios asistentes. Entre ellos tendrá una reunión a puerta cerrada con el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también con el presidente de China, Xi Jinping. Habrá también muchos encuentros bilaterales entre estos países. Algunos de los temas destacados de la agenda son el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, la perspectiva de género y un futuro en términos alimentarios en términos sostenibles, aunque la coyuntura internacional y claramente también las diferencias y el distanciamiento que hay entre algunos de estos gobiernos son los temas que están captando la atención de esta cumbre. Los temas que estamos hablando de la agenda son los temas que son propuestos por el país anfitrión. Para analizar este tema, vamos entonces a saludar a los invitados que están con nosotros en el debate de France 24. Está con nosotros Roberto Bouza, él es profesor de la Universidad de San Andrés, que nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires. También el señor Roberto Bouza es profesor de esta universidad que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, y también es investigador superior del CONICET. También está con nosotros, acompañándonos, el señor José Ciaba, él es economista y conductor en Economía y Finanzas. También nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Y en el estudio de France 24, aquí conmigo en el estudio principal, se encuentra con nosotros Florent Françon Quenos, ¿es su apellido? Así es. Correcto, lo dijimos bien. Él es director del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales en América Latina e Integración también de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, en Colombia. A los tres les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta edición del debate de France 24 y comienzo rápidamente con mi invitado en el estudio sobre lo que significa este encuentro del G20. En términos generales, es
la misa anual en la cual, como lo dijo usted, de manera muy justa, se encuentran las principales cabezas, jefes de Estado del mundo, eso con el fin de dialogar, no tomar obligatoriamente decisiones, sino más bien dialogar, ¿sí? Hace parte del concierto de naciones para comunicar información, de pronto comunicar unos objetivos específicos, puede ser de política internacional o de política interna, un momento que sirve normalmente para detensionar un poco el ámbito internacional. Bueno, antes de continuar con el debate, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a titulares para contarles cuáles son las noticias destacadas hasta esta hora aquí en France 24. Regresamos en unos minutos. Vamos a abrir una nueva ventana a la actualidad. Cada semana en esta mesa se sentarán conmigo dos analistas para comentar juntos los principales asuntos que traiga la información. Les esperamos en Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI, presentado por Carlos Herranz. Esos son los temas más importantes de la mañana aquí en France 24. Comienza en Buenos Aires la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países del G20, que representan el 85% del Producto Bruto Global. Efectivos de seguridad armados aguardan en los principales puntos de la capital argentina, atentos a cualquier amenaza que reviva la violencia ocurrida el fin de semana pasado, que frustró la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. El encuentro tiene lugar en medio de tensiones diplomáticas como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la presencia del príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, señalado de la muerte del periodista Jamal Khashoggi, y la crisis entre Rusia y Ucrania por el incidente en el Mar de Azov. Justamente sobre este último tema, los 24 marinos ucranianos detenidos por Rusia el fin de semana fueron trasladados a Moscú, al tiempo que el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció que prohibirá el ingreso de ciudadanos rusos a su territorio para evitar que conformen ejércitos privados. El mandatario pide más acciones por parte de la comunidad internacional. Y el exabogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Michael Cohen, aseguró que mintió al Congreso en el marco de una investigación de operaciones inmobiliarias en Rusia por lealtad al mandatario. Cohen se declaró culpable de mentir en las pesquisas del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller. Trump calificó a Cohen como una persona débil y lo señaló de que su objetivo es conseguir una reducción en su futura condena. Más información a las 7 de la mañana en punto, hora de Bogotá, Quito, Lima. Sigan con el debate. Esto es France 24. Bienvenidos, soy Salim Fayad, su corresponsal de France 24 en Johannesburgo. Sigan conmigo todas las noticias de Sudáfrica en nuestros noticieros y en la programación diaria. Salim Fayad, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Continuamos en el debate de France 24. Si usted se está uniendo a esta programación de nuestra cadena, le recordamos que el tema de nuestro debate en la noche de hoy es el G20, ese encuentro que tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, que está comenzando oficialmente el día de mañana. Le quiero recordar también a nuestros televidentes que ustedes también pueden participar en este debate, pueden dejar sus comentarios y hacer sus preguntas a través de las redes sociales, en Twitter, @France24_ES, y también nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, y también en nuestra página web pueden ver el streaming o dejar sus comentarios, www.france24.com/es. Deje todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Esperamos sus comentarios y vamos a dar inicio al debate. Quiero comenzar con nuestro invitado Roberto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Encuentro con tensión entre las potencias mundiales a partir de mañana en Buenos Aires?
Sí, sin duda. Uno de los temas centrales que implícitamente va a estar en el centro de la escena es el conflicto, entre comillas, comercial entre Estados Unidos y China, más allá de otros temas que también son relevantes de la agenda internacional, pero claramente creo que esa cuestión va a concentrar, y de hecho concentra buena parte de la atención y del interés. José, también en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué opina usted al respecto? Es un encuentro que supuestamente debe tratar los temas económicos, el tema financiero y el tema medioambiental, pero la coyuntura internacional va mucho más allá y son los temas que están sobre la mesa. Hay muchos temas sobre la mesa, la agenda es bastante amplia, hay que tomar en nota. Viene trabajando hace un año sobre una agenda. No todos los temas de la agenda tienen alcance o difusión pública y algunos temas que no están en la agenda son hoy los que quizá concitan más interés. Ya se citó el caso de Jamal Khashoggi, los problemas de Ucrania con Rusia que no estaban en la agenda. El tema comercial que es muy importante, que fue muy importante en Hamburgo el año pasado, que se salvó a último minuto. Antes estaba en la agenda, pero casi como una declaración formal. Los temas de comercio se trataban en otros ámbitos. Y se ha convertido, yo diría, desde el ascenso de Donald Trump, quizá en el tema más urticante del G20. El G20 lo está tratando, yo diría, porque previamente ha fracasado su trato, que era cotidiano y normal, en otros ámbitos. Flogón, ¿está usted de acuerdo en que estas reuniones del G20 son más un encuentro entre los líderes de algunas potencias y algunos países que tienen economías grandes, pero no ofrece grandes soluciones a nivel internacional? Prácticamente las soluciones que han dado estas reuniones han sido muy pocas. Es generalmente el caso. Lo que más bien se propone en este espacio es realmente poner los problemas en la mesa para que todo el mundo esté consciente de que está molestando al otro. Pero este año hay una particularidad, una diferencia con los demás años. Es que los occidentales, podríamos llamarlos, llegan particularmente divididos a este G20, más aún que el año entrante. Los 2 años del mandato de Trump han hecho su labor y efectivamente franceses, alemanes, italianos, españoles, todos viniendo con una agenda bien particular, determinada por la mayor parte por la agenda interna de cada uno. Y más allá de esto, pareciera que los occidentales están llegando con un pedido de ayuda mucho más que los años anteriores, y los estados que tradicionalmente eran los que venían a pedir ayuda están más bien en una posición de entregársela a los occidentales, sea por la economía o sea por temas geopolíticos. Roberto, en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tanto se hablará de economía y de medio ambiente en este G20 cuando la coyuntura internacional distancia a países como Estados Unidos con China, al Reino Unido con la Unión Europea, Alemania con Rusia? Son más los distanciamientos que la posibilidad de encontrar acuerdos entre todos los 20 países. Bueno, creo que eso es correcto y en parte se refleja en los tópicos centrales de la agenda, por lo menos de la agenda formal de lo que se ha estado trabajando durante este año, que son temas importantes, como el tema del futuro del trabajo, de la inversión en infraestructura, de la seguridad alimentaria, temas que propuso la Argentina. Son temas importantes, pero son temas que no están en el corazón de los conflictos que dominan hoy el escenario internacional. El G20, en cierto modo, corre un riesgo importante, que es el de, en su afán de encontrar puntos de consenso, poner el foco sobre los temas que no son los que realmente están generando las principales dificultades. Es como una situación de trampa 22, en donde si el foco se pone sobre los asuntos urticantes es muy difícil alcanzar un consenso, y si se alcanza un consenso es alrededor de temas que no tienen una relevancia inmediata desde el punto de vista de la política. José, su opinión al respecto. ¿Más espacio para discutir temas económicos en vez de discutir sobre esa propuesta que hace Argentina sobre esos 3 temas básicos? Bueno, hay discusión en los temas en los que no hay consenso. Y cuando hay consenso y se lo fuerza, como pudo haber sido el año pasado en Hamburgo, se cubre el requisito formal de una declaración conjunta, pero después la vida continúa y el disenso vuelve a aflorar de una manera muy importante. Yo creo que se están discutiendo temas políticos, porque son los temas políticos los que están generando, además, mayores dolores de cabeza
en la economía, y no tanto diría en tiempo presente, pero cuando uno piensa en la economía hacia adelante. Creo que hay rupturas muy grandes, ni siquiera diría al interior del G20, al interior de los países que representan o están representados en el G20. Estados Unidos con Trump es muy distinto al Estados Unidos y a las posturas que defendía Estados Unidos con sus predecesores. Esto es muy difícil de coordinar porque muchos de estos cambios dictados por los votantes, yo creo que ese es un rasgo de la época que no hay que pasar por alto, el Brexit, Trump, muchas de las posiciones que pueden tomar nuevos gobiernos, como puede ser el gobierno italiano, son diferentes, son antagónicas en algunos casos con las posiciones que esos mismos países defendían. Yo creo que lo bueno del G20, y quizá lo que no se dice, es que este es un foro, en última instancia, en esencia, si uno quiere delimitarlo, es un foro a nivel de presidentes y de líderes mundiales donde ellos pueden tener un encuentro, un par de días, mano a mano, donde a lo largo del año los Sherpas o las personas que colaboran con ellos han estado trabajando sobre estos temas, y me parece eso mucho mejor a cualquiera de las otras alternativas. No hay que olvidarse que el G20 reemplaza al G7 o al G8, y creo que lo reemplaza con éxito. Lo que el G20 no puede hacer, sin embargo, es suplir el disenso profundo que pueda haber entre los líderes. Lo puede acercar, le puede dar una oportunidad de cerrar la brecha, pero hasta ahí llega a su alcance. De pronto lo que se podría agregar es que hay un poco dos G20s, hay el G20 de los presidentes y los de las administraciones, ¿sí? Entonces las administraciones de pronto van a tener una capacidad mayor a trabajar, a encontrar algunos de pronto puntos de consenso que los presidentes que están aquí obviamente por razones políticas, más que todo posturas. Se trata de mostrar el país, sí, frente a la opinión pública de cada uno. Y aquí Trump, Macron, Merkel, todos tienen obviamente aquí una motivación muy fuerte para más bien tratar de enfrentarse a los demás en los foros públicos, eso con el fin de parecer más fuertes cuando hay debilidad interna. O sea, básicamente sería un escenario para mostrarse como un país fuerte. Ese es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que quiere llevar el tema comercial con China, que sin duda alguna va a ser un tema en debate para los mandatarios. ¿Se va a robar entonces el show Estados Unidos y la posición del gobierno de Donald Trump será entonces lo básico de la agenda? Es lo más probable, sabiendo que el presidente Trump es particularmente imprevisible y entonces puede pasar cualquier cosa. Hasta podríamos imaginar que efectivamente se vaya repentinamente del G20, es posible. Pero una cosa está clara con el presidente Trump. Después de estos midterm, lo único que le queda es la política exterior. Aquí sí tiene manos libres, aquí sí tiene el respaldo de su partido, del Senado, y obviamente para mostrarse lo más posible y seguir dirigiendo la agenda, por lo menos en la prensa, con toda seguridad va a utilizar esta oportunidad para lucirse una vez más. Mientras tanto, China, por su lado, está muy interesada, ya que este encuentro es en América Latina, acercarse a América Latina, viendo cómo su escenario económico está cambiando después de las decisiones que ha tomado Washington. El panorama chino es visto desde otra forma, es visto como una oportunidad para acercarse a la región. ¿Su opinión al respecto, José? Bueno, yo creo que acá hay varios planos que están operando. Uno es que Trump, efectivamente, puede ejercer facultades delegadas por el Congreso en el área de la política internacional, y yo diría que con excepción de la reforma tributaria, casi todo lo que ha hecho ha sido apalancarse en la política internacional y generar a partir de ahí una corriente interna muy potente. Creo que lo que ha cambiado a lo largo del año es que a principios de año Trump podía ejercer una política comercial muy agresiva con China, afectar a la economía china, a los mercados, sobre todo a las bolsas chinas, y sin afectar sus propias condiciones financieras. El dólar subía cuando la gente se asustaba, compraba bonos del Tesoro, y la bolsa de Estados Unidos, que tuvo sus altibajos, en el tercer trimestre tuvo un trimestre excelente y estaba en los récords, pero eso ya es parte del pasado. Así que también Trump, que ha sabido usar la política exterior, puede también verse perjudicado por la política exterior si los mercados en Estados Unidos son débiles y si los mercados no digieren bien una posición muy agresiva. Así que hemos visto en la reunión de APEC que Estados Unidos, representado por el vicepresidente Mike Pence, no se pudo poner de acuerdo con Xi Jinping, y finalmente, después de 25 años, APEC cerró una reunión sin un comunicado conjunto. Y efectivamente, como se dijo en la reunión de Quebec del G7, Trump se fue antes de que terminara la reunión. Pero me parece que
Trump estaba en mejores condiciones que lo que está ahora, y me gustaría ver si está tan proclive a un desplante o si preferiría no correr tantos riesgos y a lo mejor hacer ahora algún gesto de distensión. Yo no lo descartaría tampoco. Roberto, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que más allá de los gestos y más allá de las declaraciones conjuntas, mi impresión es que el conflicto entre China y Estados Unidos en el ámbito de la vinculación económica, no solo del comercio, es un conflicto que está para quedarse, que no va a ser resuelto en el corto plazo, porque no es un conflicto que se limita a aspectos puramente comerciales entendidos de una manera estrecha. Es un conflicto mucho más profundo, sin ir a temas políticos, quedándonos en el ámbito de la economía. Es un conflicto que tiene que ver con diferencias en el modo en que se relacionan Estado y mercado. Es un conflicto que tiene que ver con distintas concepciones sobre el rol de la política industrial, y esas diferencias son diferencias que están anidadas en el modo que funciona la economía china y que funciona la economía de Estados Unidos. Esas diferencias no se van a resolver en el corto plazo. El conflicto comercial es el emergente de esas diferencias, y por más que haya un esfuerzo para enviar una imagen de distensión, mi impresión es que en el fondo el conflicto está para quedarse y vamos a tener que aprender a vivir, a convivir con él. Y seguramente ese conflicto tendrá que ser debatido en esta cumbre del G20. Otro país que para muchos analistas ha sido calificado como la oveja negra en este encuentro es Rusia. Es el país que está con más tensiones y distanciamientos con otros países. Está distanciado con Estados Unidos por el tema de la trama rusa, está distanciado con el Reino Unido por el tema del caso Skripal, con la Unión Europea por el caso de el hostigamiento que ha habido en la península de Crimea, en el estrecho de Kerch, y ha tenido también una serie de problemas con Estados Unidos por la guerra en Siria, su aliado su aliado que es Irán, que es un país enemigo de Arabia Saudita, que es otro país que está presente en el encuentro. Rusia es tal vez el país que está más alejado del resto de los visitantes. ¿Cómo ve la posición de Rusia para este encuentro? El más alejado y por consiguiente va a ser el más codiciado. Una posición de generador de conflicto, pero también una posición de alguien que tiene, o un Estado que tiene las claves para resolver problemas. Entonces aquí, con toda seguridad, va a haber oficialmente de alguna manera un rechazo de los occidentales, una voluntad de los demás países de acercarse a Rusia, tratando aquí de relajar las tensiones, y finalmente un diálogo necesario, obligatorio, más que todo para los europeos, que ven que cada vez más están entre la espada y la pared. Aquí el presidente Putin, si bien puede parecer como la oveja negra, es la oveja con la cual tenemos que hablar. ¿Y cómo entender que sea más importante? Temas como, por ejemplo, la situación de Rusia. Roberto, ¿cómo entender que sea más importante la crisis comercial entre Rusia y China cuando hay una guerra en Siria y una guerra en Yemen, en la que precisamente están involucrados estos países del G20? Bueno, yo no soy un experto en política internacional. Yo soy economista, o sea que no me siento cómodo opinando sobre temas de política internacional. Pero si uno mira el origen del G20, el origen del G20 es esencialmente el de un foro para tratar temas económicos. Esencialmente comienza como un foro de presidentes de bancos centrales y ministros de finanzas, y luego va extendiendo y ampliando su agenda hacia temas muy diversos que cumplen áreas muy y muy vastas de la política internacional. Eso tiene su aspecto positivo, y algunos lo evalúan como un modelo que evidencia la potencia del G20, otros lo perciben de una manera diferente como una pérdida de foco, una pérdida de especificidad y en algunos casos incluso una desviación hacia tópicos donde la cooperación internacional tiene para contribuir.
Sí, Roberto, yo sé que su tema fuerte es la economía, tranquilo que ya vamos a hablar al respecto. José, su opinión al respecto sobre cómo puede sobresalir en la mesa temas como el problema comercial entre China y Estados Unidos o tal vez el distanciamiento entre Bruselas y Londres por el Brexit cuando hay un conflicto como el de Siria y el de Yemen sobre la mesa y estos países lo tienen como en un segundo plano. Bueno, yo creo que lo hubiera hecho si no hubiera mediado el asesinato de Khashoggi. A pesar de todo lo que usted ha dicho. Acá hay, como se apuntó, un origen económico y financiero del G20, una expansión, como dije al comienzo, a veces cubriendo espacios que se cubrían satisfactoriamente en otros ámbitos que han dejado de funcionar. Claramente es el caso del comercio, y se ha encontrado al G20 como un lugar útil para llevar ahí la discusión, y me parece que en el plano político está sucediendo lo mismo. Si uno presta atención a la cobertura o a las expectativas, muchas de las expectativas están montadas en la idea de que pudiera haber algún acercamiento de naturaleza más política que económica o financiera. Eso puede jugar en contra del G20, pero nos está diciendo dos cosas. Una, los vacíos que hay en la situación internacional. Obviamente no hay una gobernanza tan clara, tan bien delimitada como puede haber a nivel nacional. Y otra, que dado entonces esas escaseces, con todos los problemas que tiene el G20 puede alentar al menos la expectativa de buscarle a una solución a problemas donde las diferencias están muy claras. Quizás el elemento que pueda interesar del G20 es que quizás el mejor entorno donde hay diferencias que son nítidas para hallar quizás algún punto de consenso, que a veces puede ser muy débil, puede ser simplemente decorativo, cosmético, y no ser satisfactorio. Pero la pregunta me parece que debería ser, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Florent, ¿cuál es la alternativa entonces? Quisiera retomar algunos puntos. Pues todos sabemos, el G7 se transformó en G8 acogiendo a Rusia y desde justamente la invasión de Crimea se apartó otra vez a Rusia. Y el problema, como lo decía ahorita, es que tenemos los occidentales, los europeos, Estados Unidos, tienen que hablar con Putin. Entonces el G20 se vuelve político porque simplemente el G7 dejó de serlo. Al excluir Rusia, la política, la esencia de la divergencia para la gobernanza del mundo se cambió de lugar del G7 o del G8 al G20. Hay de pronto aquí una diferencia entre unos problemas de conflicto militar que son conjunturales y unos problemas económicos que son más estructurales. Aquí sobre modelos, dónde va el mundo, cómo se va a seguir desarrollando la economía o no, va a ser verde o no este desarrollo, etc. Y obviamente las preguntas estructurales no se van a arreglar en los 2 días que van a durar el encuentro. Lo que se pueden hacer es poner unas pistas de discusión para saber si de pronto se va a encontrar algún punto por lo menos un punto común de discusión. Mientras que los temas conjunturales son más vendedores políticamente hablando y al mismo tiempo pueden ser resueltos entre 2 o 3 hombres sentados en una mesa. Porque que sea el conflicto de Siria, sea el conflicto de Yemen o sea el conflicto en Crimea, en estos 3 casos son conflictos que son alimentados desde fuera. No son los actores locales que hacen que el conflicto dure tanto. 4 años en Yemen, no hay los recursos para hacerlos y solamente fueran los actores locales. Entonces esto le da una relevancia particular y es también por eso que el enfrentamiento debería ser particularmente duro sobre estos puntos, pero eso no quiere decir que vamos a tener una solución. Hablando de los países que están en este encuentro, está Argentina, es el país anfitrión, es el país encargado de organizar esta parte final del G20. A lo largo del año ha tenido múltiples reuniones con diferentes sectores de diferentes países, pero Argentina en este momento está justamente en un problema económico grande, problema macroeconómico con el aumento de inflación, aumento de la pobreza, críticas por no garantizar la seguridad con el partido del final de la Copa Libertadores que sentó un precedente sobre la seguridad para este encuentro. Muchas críticas caen sobre el gobierno argentino. ¿Cómo lo ven ustedes, Roberto y José? Comienzo por Roberto. El gobierno. Bueno, retomo entonces con José la pregunta. Estamos teniendo problemas con la conexión de Roberto. Nos quedan pocos minutos. José, adelante.
Bueno, yo diría que el tema más importante, que es la final de la Copa Libertadores, a encontrar una solución en el marco también del G20. España le ha dicho a la Conmebol que está dispuesta a organizar el partido, lo ha tuiteado, creo, si no me equivoco, el presidente del gobierno español. Así que si esa era nuestra mayor preocupación, eso va bien encarrilado. No deja de ser una paradoja que la Copa Libertadores de América se termine definiendo en Madrid. Uno hubiera elegido Sevilla o el Consejo de Indias. Me parece que ahí hay toda una paradoja. Obviamente esto nos recuerda que tenemos muchos problemas a nivel nacional y tampoco podemos buscar una solución internacional para ellos. Y volviendo al plano internacional, lo que les decía antes, creo que hay muchas falencias del G20. Creo que nadie discute el paso dado del G7 al G20. Ha sido muy inteligente. Alguien puede cuestionar la legitimidad del G20, si el G20 representa a toda la población mundial, y claramente no es el asunto. Yo encuentro en la agenda del G20 algunos temas interesantes. No son los temas de primera plana, pero por ejemplo en un área importante económica y financiera, como puede ser las finanzas sostenibles, me parece que el G20 puede empujar una mayor explicación de ese criterio de finanzas, la incorporación de factores como puede ser el medio ambiente, el impacto social, la gobernanza. Y lo puede hacer en el marco de la agenda del desarrollo sostenible o de los objetivos de desarrollo sostenible que en 2015 aprobó Naciones Unidas. Así que yo veo algo interesante también. Nos quedan pocos minutos para el programa acá en el debate de France 24. No quiero terminar sin antes preguntarles, ¿le ven ustedes futuro a este encuentro del G20 para los próximos años? Sabiendo que ya otros encuentros como el G20 o estos acuerdos de los países en el Pacífico no tienen ningún tipo de conclusión, ni siquiera un documento en conjunto. ¿El G20 puede desaparecer, Flogón? Entonces, ¿cómo se creó? Obviamente se puede desaparecer. Aquí un pequeño cocorico, no olvidar que fue un presidente francés que propuso la primera reunión a finales de los años 70, y todavía estamos con este tipo de encuentros. Yo creo que los dividendos políticos y al mismo tiempo esta oportunidad de reunirse y hablar cualquier cosa, de cualquier manera, de manera privada entre mandatarios, es realmente una oportunidad que no pueden desgastar, y no creo que se vaya a terminar este tipo de encuentros, a pesar de que técnicamente no produzca muchos resultados. Bien, José, en Buenos Aires, conclusiones. Me queda un minuto de programa, rápidamente, por favor. Yo lo evaluaría como evaluaría el departamento de bomberos. El hecho de no haber incendios le genera a uno la impresión de que los bomberos están ahí ociosos. Pero cuando hubo incendios y cuando hubo una comunidad de intereses y todos se vieron amenazados de una manera conjunta y en la misma dirección, el G20 funcionó muy bien. La crisis de Lehman es el mejor ejemplo. El problema ahora es que tenemos una crisis, pero cada uno de los mandatarios importantes cree conveniente empujar en una dirección contraria. Ese es el problema. Y Roberto, su opinión al respecto. ¿Tenemos reuniones del G20 para los próximos años o cambiaremos? Seguramente vamos a tener, seguramente no nos va a llevar al paraíso, pero tal vez nos aleje un poco del infierno. Una cosa importante en relación a lo que acaba de decir José es que cuando el G20 fue realmente efectivo después de la crisis del 2008, fue no solo porque había intereses comunes, sino también porque hubo un liderazgo muy fuerte de Estados Unidos. Ese liderazgo hoy no existe, y tampoco existe un liderazgo alternativo que tenga el mismo nivel de peso. Pues son las opiniones de nuestros invitados. Recuerde que usted también puede dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales de France24.com. Los dejamos con nuestra programación. Gracias por acompañarnos.